Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Buenos días, que el Señor los bendiga, hermanos. Dice la palabra que el que cree todo le es posible. Y nosotros creemos en la sanidad de nuestra pastora. Yo le doy gracias al Señor una vez más por este privilegio. Y cada día yo me maravillo más cómo el Señor viene obrando en cada uno de nosotros y cómo el Señor viene haciendo que toda la palabra es una sola, pero que toda la palabra se una, lo que le revela a un hermano, lo que me revela a mí, lo que le revela a otro hermano, cómo se viene uniendo y cómo viene. Pueden sentarse, hermano, pueden sentarse, hermano. Y cómo viene esa palabra enlazándose. Ayer estábamos escuchando al hermano Rúbico en el devocional de varones y él hablaba sobre las características de David. Y él mencionaba 3 características: valentía, determinación, humildad y obediencia, y un corazón de adoración. Pero nos centramos casi todos los que dimos el aporte en la segunda, en la humildad y la obediencia, que son 2 llaves poderosas del reino, que nos abren las puertas de los cielos. Y hoy escuchábamos a la hermana Ligia llevar la palabra en el libro de Mateo, cuando el Señor estaba orando en Getsemaní, y fue una y otra vez donde sus discípulos y los encontró dormidos. Y decía nuestro pastor que eso, y decía también la hermana Ligia, que eso lo debemos de valorar y ponernos ahí, trasladarnos a ese lugar y sentir todo lo que el Señor sintió y el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a nosotros y por obediencia al Padre. Entonces, hermano, es tremendo, porque el Señor lo va formando a uno poco a poco. Lo va formando cuando uno lee la palabra, lo va formando cuando uno tiene pruebas, cuando uno tiene dificultades, y lo va formando en la enseñanza, en los discipulados, cada día. Y todos tenemos una palabra, todos, nadie es menos. A todos el Señor nos puede revelar su palabra. Voy a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Padre Celestial, yo le doy gracias, Señor, por este día. Gracias por la vida que nos ha dado hoy, Padre. Gracias, Señor, por su bondad, por su misericordia, que son nuevas cada día, Padre. Padre, yo le pido que tome control, Padre, de mis palabras, para que sea su palabra, Padre, fluyendo por mis labios, Padre. Y que nos abra la mente, el corazón, para que nosotros recibamos esta palabra, Padre, y meditemos sobre ella, Padre. ¿Cómo es que usted quiere que vivamos? ¿Cuál es su voluntad para nuestras vidas, Señor? En el nombre de Jesús yo le doy gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de nuestros padres espirituales. Gracias, Señor, por la vida de los pastores Hernández Reyes, que están allá en su obra en Motastepe. Bendícelos, Padre, con toda clase de bendición. Y haga usted, Padre, que todas aquellas almas que necesiten de usted lleguen a ese campo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermano, la semana pasada estábamos hablando de 1 de Pedro 4 y meditábamos y estudiábamos en los versículos del 1 al 6. Y ahí miramos y encontramos la exhortación que nos hace el apóstol Pedro sobre cuál es la voluntad del Padre para nosotros, sobre que debemos de vivir en la voluntad, sobre que debemos de armarnos de ese pensamiento que tuvo y ese sentimiento que tuvo el Señor Jesucristo para enfrentar todo lo que el enemigo nos ponga, que debemos de alejarnos del pecado, que no es agradando al mundo como vamos a vivir nosotros,
el tiempo que nos queda de vida, si no es agradando al Padre, agradando el corazón de Dios y sirviéndole a Él. Que todos cosecharemos lo que sembramos, que todo lo que hagamos tiene consecuencias y que a todos nos ha sido predicado el Evangelio y que por eso viene el juicio después, porque ya todos hemos recibido el Evangelio y hemos tomado una decisión, como decía nuestro Padre, a qué lado queremos estar, si a la derecha o a la izquierda. Hoy el Señor me ponía, y crean hermanos que durante la semana yo estuve preguntándole al Señor si esta era la palabra y no me dijo nada. Entonces yo entendí que esta es la palabra que Él quiere que sigamos predicando, que sigamos escuchando, que sigamos meditando. Y vamos hoy a estudiar los versículos del 7 al 11. Y esto es una enseñanza, es una exhortación poderosa del apóstol Pedro y que tiene una vigencia para cada uno de nosotros trascendental. Es como que se hubiera escrito hoy para cada uno de nosotros. Esta palabra se escribió hace 2000 años y tiene una vigencia y cae en nuestras vidas y la debemos de tomar cada uno de nosotros y vivir de acuerdo a esta palabra, porque es la voluntad del Señor. Vamos a leer Primera de Pedro 4, del versículo 7 al versículo 11. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una hermosa palabra, como toda la palabra del Señor, y nos conviene retenerla, nos conviene anidarla en nuestra mente, en nuestro corazón, y más nos conviene vivirla, practicarla, hermano. Sabemos que hoy tenemos Santa Cena, vamos a apresurar un poco el paso y vamos a ir al versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, sabiendo que el fin de todas las cosas está cerca, que es una realidad, hermano, para cada uno de nosotros, no es una ficción, no es una fantasía, que no tenemos todo el tiempo para vivir y hacer lo que a nosotros se nos ocurra. O sea, no tenemos el tiempo eterno para vivir de acuerdo a nuestra voluntad. Sabemos que la llegada del Señor Jesús está cerca, que con cada día que pasa, esa llegada se acerca más, se acerca más. El fin de los tiempos, con cada segundo que va pasando, se va acercando más. Y eso está anunciado en la palabra. Y si está anunciado en la palabra, para nosotros debe ser una verdad, debe ser un hecho. En la palabra está anunciada la venida del Señor. Y para nosotros eso es un sí y un amén, hermano. Y el apóstol Pablo en su carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 13, nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esperando la manifestación gloriosa de Cristo, su llegada, hermano. A eso se refiere el apóstol Pablo. El apóstol Pablo desde entonces está esperando con fe, con certeza, la llegada del Señor Jesucristo. Si nosotros pensamos seriamente que el fin se acerca, hermano, debemos de preguntarlo cómo debemos de llevar nuestra vida, cómo estamos llevando nuestra vida. O sea, de cara a esa realidad, que el fin está cerca y que no sabemos cuándo será. Ni el particular de nosotros, ni el fin de todos los tiempos, como dice la palabra.
Y hace algún tiempo estaba leyendo un artículo yo sobre Steve Jobs, y cuando a él le declararon cáncer, empezó su tratamiento. Él era cáncer de páncreas. Y en una entrevista, Steve Jobs dijo que el saber que pronto moriré es la mejor herramienta que he encontrado para tomar las grandes decisiones en mi vida. Eso dijo Steve Jobs. O sea, ¿qué hizo este varón en ese momento? Que él se vio de cara al fin de sus días, apartar todo lo que no era importante de su vida. Y en ese momento, hermano, todo lo que es aquello que el Señor no le agrada para nosotros, todo eso tiene que pasar no sé a qué plano, yo creo que ni a segundo plano, tiene que pasar como a décimo plano. Y estamos hablando, hermano, de la jactancia, estamos hablando de la soberbia, estamos hablando del temor al fracaso, estamos hablando de lo que esperamos del mundo. Todos tenemos expectativas, hermano, y todos esperamos algo. Pero ante la realidad de la inminencia del fin, muchas cosas tienen que desaparecer de nuestras vidas. Muchas cosas. Todo aquello, como les repito, que el Señor no le agrada, deben de desaparecer. Y debemos de tomar entonces nosotros y retomar lo verdaderamente importante para nuestras vidas. Y esa debería ser nuestra actitud ante la realidad que el fin está cerca. Es por eso que el apóstol nos exhorta a ser sobrios. ¿Y qué es ser sobrio, hermano? Es vivir una vida equilibrada, una vida sin exceso, sin arrogancia, una vida enfocada en lo importante. ¿Y qué es lo importante, hermanos, para nosotros? Es nuestra salvación. Eso es lo más importante y esa es la mayor promesa que el Señor nos ha hecho, nuestra salvación para vida eterna. Y ahí nosotros nos deberíamos de enfocar en nuestra salvación. Y ya todos sabemos que debemos de hacer para enfocarnos en nuestra salvación. Hay que servir, hay que seguir al Señor, hay que hacer su voluntad, hay que ser obediente a la palabra del Señor. Cada uno de nosotros eso lo sabe y lo entiende, pero lo debemos vivir. Todo lo demás debe pasar a segundo plano y Jesús debe ser nuestra máxima prioridad, hermano. Amén, hermano. Nuestra máxima prioridad. ¿Por qué? Porque la salvación, el camino a la salvación es Él. Y lo dice la palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Nadie llega al Padre si no es por Él. Y allí nosotros debemos de concentrar nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestros dones que el Señor nos da, nuestra inteligencia, nuestra viveza. Enfocarlo en el servicio al Señor, enfocarlo en buscar al Señor, porque ahí está lo más importante para nosotros, la salvación. Todo lo demás, hermano, como les digo, olvidémonos de ello. Pongámonos y meditemos cada uno de nosotros en que tenemos de frente, en que tenemos próximo, en que tenemos inminente el fin. Y meditemos en lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, que debemos de vivir una vida sobria y debemos velar en oración. Sabemos la importancia de la oración para la vida de cada uno de nosotros. Y lo practicamos, unos en mayor grado, otros en menor grado. Y cada uno de nosotros, yo estoy seguro que le oramos al Señor y que intercedemos por los demás hermanos, porque pedir por el hermano es interceder por él. Aquí hemos aprendido de nuestro Padre que no pidamos por nosotros, que no convirtamos la oración en una lista de deseos para nosotros, sino que oremos por nuestro hermano, por las necesidades del hermano, por las tribulaciones del hermano, por las enfermedades del hermano, que sabemos que son temporales. Entonces, para nosotros es fundamental, porque la oración es estar en comunión con Dios. A través de la oración, Él nos escucha. Y eso tenemos que estar claros, que Él nos escucha.
pero a través de la oración también nosotros lo escuchamos. Lo escuchamos de distintas maneras. Él pone en nuestros pensamientos, Él pone en nuestro corazón un sentir. De repente terminamos, salimos de la casa, llegamos al trabajo, llegamos donde vayamos y alguien nos dice algo. Y yo he aprendido por una experiencia que tuvimos que cuando alguien nos dice algo, un hermano, un compañero de trabajo, hay que meditar en esa palabra y no tomarla a la ligera. Porque puede ser que el Señor esté hablando a través de ese hermano, de ese compañero de trabajo, porque Él es soberano. Él nos puede usar a cualquiera de nosotros para darle una palabra, hermano. Entonces, cuando alguien nos diga algo, a nosotros nos dijeron, y yo ya los había dicho la vez pasada, que aseguráramos un lugar en la casa, no lo aseguramos y se nos metieron a robar. Se nos metieron a robar. ¿Por qué? Por desobediente, por no hacer caso, por no escuchar la palabra. Entonces, no tomemos a menos ninguna palabra que alguien nos diga, menos que sea un hermano de aquí de la iglesia, menos que sean nuestros pastores, nuestros padres espirituales, nuestros ministros. Siempre valoremos, siempre demos la importancia a esa palabra, porque puede ser el Señor el que nos esté diciendo y puede ser el Señor que nos esté advirtiendo que algo va a pasar y Él se esté adelantando como siempre se adelanta, hermano. Entonces, meditemos bien. Y en 1 Tesalonicenses 5:2 nos dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo el Señor vendrá. Nadie, hermano. Ninguno de nosotros, solo Él lo sabe. Por eso, el apóstol Pedro nos exhorta y nos dice: sed sobrios y velad en oración. Y el apóstol Pablo nos lo dice también en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Entonces, vemos que en distintos libros, en distintas cartas, en distintos mensajes de nuestros apóstoles, nos está llegando el mismo mensaje. Que vivamos alerta, que vivamos una vida sin exceso, sin desenfreno, una vida que agrade al Señor, que vivamos orando, y no por nosotros, por todos nuestros hermanos, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor, no lo sabemos. Entonces debemos de estar siempre alerta, siempre atentos, siempre haciendo su voluntad, hermanos, para que nosotros esas lámparas las tengamos llenas. El corazón de nosotros esté lleno de su amor, esté lleno de su palabra, esté lleno de su voluntad. Y cuando Él nos llame, estemos bien con el Señor. No nos arriesguemos, hermanos, a estar mal con el Señor. No nos desviemos, como dice la palabra, ni a la derecha ni a la izquierda. Seamos obedientes, seamos sobrios, oremos. Porque la oración tampoco se trata de un compromiso. No se trata de palabras, se trata de que nosotros intimemos con Él. En la oración personal nosotros debemos de intimar con Él y pedirle su dirección. Pedirle dirección a Él, porque su Espíritu Santo nos va a dirigir y nos va a llevar por los caminos que el Señor quiere. En el versículo 8 tenemos que nos dice la palabra: y ante todo tened nosotros, entre vosotros, ferviente amor. Tener entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hoy por la mañana hablábamos del amor que tuvo el Señor Jesucristo para hacer ese sacrificio de amor por usted y por mí, por cada uno de nosotros. Y yo por eso me maravillo, hermanos, cómo viene todo el Señor uniéndolo, cómo viene enlazando toda su palabra. Y en este pasaje el apóstol Pedro resalta la importancia del amor mutuo que nosotros nos debemos de tener, que debe existir entre los cristianos. Y nos dice, ante todo es primero que nada. Antes que nada tengan amor entre ustedes. Porque solo por medio del amor nosotros vamos a perdonar las faltas y las ofensas que nos hagan. Y es allí la importancia del amor.
Es allí su capacidad de perdonar, de que nos haga. El amor cristiano debe ser un amor sincero, fraterno, verdadero, hermanos, sin hipocresía. Debe ser un amor que debe manifestarse con hechos, no solo un amor de palabras, con acciones. Un amor que lo miremos reflejado en las necesidades del hermano. ¿Cómo? Ayudando. Si yo tengo algo que al hermano le sirve en una necesidad que le está pasando, démoselo. Si usted tiene algo que le sirve al hermano y usted sabe de la dificultad que está pasando, démoslo. A nosotros no nos va a hacer falta, hermano. No nos va a hacer falta. Y cuando nos haga falta, el Señor va a tocar el corazón de otro hermano para proveernos a nosotros también. Siempre eso se va a cumplir. Siempre. Un amor que perdone ofensas, que tolera debilidades del hermano. Un amor que está por encima de las diferencias que nosotros podamos tener, hermano. El amor debe estar encima de cualquier pequeño disgusto que sintamos. De repente vengo y me quedo con la mano estirada y mi hermano Jacobo no me dio la mano. Y ya me ofendí. Y ya el diablo aprovechó para meterme en la mente un sentimiento de ofensa. No, hermano, el amor debe ser más grande. Porque el amor que tuvo Jesucristo por cada uno de nosotros es más grande que cualquier ofensa. Es más grande que cualquier debilidad del hermano. Y nosotros no debemos de poner la mirada en la debilidad del hermano, sino en cómo el Señor nos perdonó a cada uno de nosotros. Y debemos de perdonarlo por medio del amor de Jesucristo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. No puedo yo decir que amo a mi hermano cuando no lo soporto. No puedo yo decir a mi hermano cuando no lo valoro. No puedo yo decir al hermano que amo a mi hermano cuando lo dejo con la palabra en la mano, cuando murmuro de él, cuando hablo de él. Eso no es amor, eso es hipocresía. Y nosotros, los hijos de Dios, no debemos de practicar eso porque no es de Dios. Decía mi esposa la vez pasada, todo lo que no viene de Dios, viene del diablo. La hipocresía no viene de Dios. Entonces, el amor debe ser puro, ferviente, como dice el apóstol Pedro, entre nosotros. Y en Juan 13:34 al 35, viene el Señor Jesús y va más allá, nos da un mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, dice la palabra, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Amarnos no es opcional, hermano, es un mandamiento del Señor, que nos amemos unos a otros, que así como Él nos amó, nos amemos nosotros también. Y ese amor va a cubrir multitud de faltas, multitud de ofensas. Y escuchemos bien, el amor no ignora el pecado. No lo ignora, no lo hace a un lado. No nos dice, pequen y por mi amor van a ser salvos. No. La palabra dice que sin santidad no entraremos al reino de los cielos. Entonces no malentendamos este pasaje. El amor perdona, el amor tolera, el amor justifica la falta o la ofensa de un hermano, pero no esconde ni ignora el pecado. No es eso. Cuando el apóstol Pedro se refiere a eso, se refiere a la capacidad, como ya le decía, que el amor tiene para perdonar, hermano. Y solo por medio del amor podemos restaurar. ¿Cuántos padres ofenden a sus hijos? ¿O cuántos hijos ofenden a sus padres? ¿Cuántas personas nos ofenden en la calle? Solo el amor puede hacer que nosotros perdonemos. Solo el amor puede hacer que nosotros restauremos nuestra familia, que nosotros restauremos la relación que tenemos con nuestros padres, con nuestros hijos.
Un día de esto me mandaron un video, no sé si algunos de ustedes lo vieron. Fue un choque que hubo entre un bus y un taxi. El taxi se plantó, la gente le decía que diera lugar porque iban para su trabajo, pero el hombre no se movió. Y el bus vino y se dejó ir y le dio. Lo movió como 1 metro el taxi y después retrocedió y le volvió a dar. Imagínense, hermano, lo que miramos en el mundo. Y solo el amor de Cristo nos hace tener dominio propio. Solo el amor que el Padre deposita en nuestros corazones nos hace perdonar ese tipo de situaciones, nos hace tolerar ese tipo de situaciones, para no llegar a esos extremos. Porque la palabra dice en 1 Corintios 13:7 que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Debemos de soportarnos unos a otros con nuestras debilidades, con nuestras características, y no por eso yo me voy a conformar a como soy. Debo de ser como el Señor quiere que nosotros seamos, no como el mundo nos hizo. Debemos de dejar atrás todas esas prácticas que aprendimos en el mundo. Malas palabras, maledicencia, como dice la palabra, engaños, mentiras. Todo eso debe quedar atrás, porque esa no es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y si tenemos amor por un hermano, no le voy a mentir. Sí, hermano Jacobo, llego mañana. Y a última hora lo llamo. Mira, hermano, es que no puedo, porque esto, porque lo otro, porque aquello. Mentira. Y quedó el cafecito hecho. Y el pico. Entonces, no, hermanos, debemos de amarnos, debemos de honrarnos, debemos de respetarnos unos a otros con amor y con la verdad siempre, uno con otros, como dice la palabra. No podemos andar por la vida ya siendo hijos de Dios con esas prácticas, hermanos. Y es por eso la importancia de esta palabra. Es por eso que el apóstol nos está exhortando a que vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. Eso es lo que nos conviene. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, dice el versículo 9. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Qué es la hospitalidad, hermanos? La hospitalidad en el tiempo de los apóstoles era algo muy apreciado. Sí, habían posadas, sí, habían lugares públicos donde quedarse, pero los apóstoles en su predicación, en su comisión que el Señor les había dado, en el mandato que ellos tenían, ellos iban de un pueblo a otro y necesitaban de la hospitalidad de los hermanos que vivían en ese pueblo, en esa comunidad. Ellos necesitaban dónde dormir, necesitaban dónde comer, necesitaban dónde asearse. Y en ese tiempo la hospitalidad era muy apreciada. Ahora tenemos más facilidades. Tenemos hoteles, tenemos posadas, tenemos albergues, tenemos una serie de infraestructuras que nos facilitan la vida. Pero el término hospitalidad se traduce como ser amistoso con los extranjeros. Y yo lo traduzco como ser amistoso con nuestros hermanos. No solo con el extranjero, sino con nuestros hermanos. Y en la actualidad esto está más que vigente, porque el apóstol nos llama a hospedarnos los unos a los otros. Y no solo que nos hospedemos, que nos recibamos en nuestras casas los unos a los otros. Y eso es muy importante. Y yo recuerdo desde que vine a esta iglesia que el Señor me trajo, yo escucho decir al pastor que es importante que nos relacionemos, que es importante que nos visitemos. Y decía la vez pasada, hay casas donde yo nunca he ido. Y él no va porque le den algo, hermano. Él va porque él tiene una unción. Y donde él llegue, ese lugar va a ser bendecido, hermanos. Y si él llega a nuestras casas va a ser bendecida. Y esa es la importancia de la hospitalidad y de recibir a nuestros hermanos en nuestras casas. Yo recuerdo cuando vinieron los hermanos de Honduras, yo estaba recién venido a la iglesia. Y mi esposa me dijo que si hospedábamos a una hermana allá en nuestra casa, yo le dije que sí.
Es algo que a uno lo hace sentir bien, hermano. Saber que la casa de uno, que la provisión de uno, que el tiempo de uno está ocupándolo para servir a un hermano, a un hijo de Dios, que en ese momento necesita tener un lugar donde quedarse. En la plataforma también lo practicamos. Las reuniones de la plataforma las hemos hecho en distintas casas. Hay algunas que todavía no hemos ido, pero el Señor nos va a llevar. El Señor va a poner en nuestros corazones. Ya hemos estado donde el hermano Walter, donde el pastor varias veces. En Casa Gosén hacemos la mayoría de las reuniones. Hemos estado donde el pastor Harling, donde el hermano Abdía. En mi casa, mañana vamos a reunirnos en nuestra casa, no mi casa, porque ni a nombre mío está a nombre de ella. Entonces, es bonito recibir a los hermanos en la casa de uno. Es bonito compartir, es bonito relacionarse. No para que los hermanos vean lo que uno tiene, sino para que nosotros les sirvamos a esos hermanos, a los hermanos que llegan a nuestras casas. Cuando hemos estado donde el hermano Abdía, los hermanos se desbordan en atención para cada uno de nosotros. Y ese amor se mira reflejado en esa atención, el amor que debemos de sentir y de tener unos con otros, ahí está hecho realidad. Igual, donde en todas las casas que hemos estado, sentimos el amor del hermano y de la familia hacia nosotros. Y miren qué importancia tiene la hospitalidad, hermanos. Y vayamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 2. Y dice la palabra: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Nosotros no sabemos, muchas veces, espiritualmente, a quién estamos hospedando, hermano. No lo sabemos. Y miren lo que nos dice la palabra: sin saberlo, podemos estar hospedando ángeles, enviados del Señor para bendecir nuestras vidas, enviados del Señor para bendecir nuestra familia, nuestros hogares, nuestros trabajos. Entonces, hermanos, nuestro corazón y nuestra casa debe estar abierta todo el tiempo para recibir a los hermanos. Y aprovecho para felicitar a todos los anfitriones de Casas de Dios, a esas 7 casas que todos los sábados abren sus puertas para recibir a los hermanos y para que su palabra sea predicada en esa casa. Y hay amor, hay coinonía, hay relación, hay un compartir, aunque solo sea un vasito de agua, pero conocemos a las familias que llegan allí, porque cada uno de nosotros representa a nuestra familia, nos involucramos con ellos, les preguntamos cómo han estado, y eso es lo glorioso de la oportunidad que el Señor nos da en esas 7 casas, donde nosotros vamos a escuchar la palabra todos los sábados, y asimismo nosotros debemos abrir nuestras casas para recibir a nuestros hermanos. Es importante y es una bendición para cada uno de nosotros hacerlo. Ahí se refleja el amor, como les digo, que nosotros tenemos por cada uno de nuestros hermanos. Y yo oro para que el Señor nos abra el entendimiento a cada uno de nosotros, para que esta palabra la pongamos por práctica. No escondamos nuestra casa. No cerremos las puertas de nuestras casas, porque si las cerramos, podemos perder una gran bendición del Señor. Ya estamos bendecidos, pero dice la palabra, bendiciones sobreabundantes, una tras otra. No cerremos nuestras casas, hermanos, a la bendición del Señor. Y vamos a ir al versículo 10. Y dice la palabra: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En la versión NBI dice: cada de ustedes ponga al servicio de los demás. Aquí estamos hablando de servicio. Cada uno de ustedes ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. El apóstol Pedro nos dice que pongamos nuestros dones, nuestros talentos al servicio de nuestros hermanos. Y también nos llama a ser buenos administradores
no de la gracia, de la multiforme gracia de Dios. Buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado, hermano. Porque todos recibimos dones y talentos de parte del Señor, todos. Pueden ser habilidades, pueden ser dones espirituales. Y lo vemos en Romanos 12, capítulo 12, versículos del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada por el Señor, si el de profecía, úsese conforme la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, en la repartición, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. La variedad de dones dados por Dios, por nuestro Padre Celestial, es grande. Y todos son dados por su gracia, hermano. Todo el don que nosotros tenemos, todo el talento que nosotros tenemos, no es que nosotros la sepamos toda o seamos superdotados. Es porque a Él le ha placido, por su gracia, darnos a cada uno de nosotros los dones y talentos que tenemos. De Él vienen, de Él provienen, no de nosotros ni del mundo. Solo del Padre Celestial provienen nuestros dones. Entonces, ¿qué pasa aquí en la iglesia? Vemos a los hermanos de la alabanza, vemos a los hermanos de danza, vemos a los servidores. Ese es un don y ellos lo están poniendo al servicio de toda la iglesia, de todos nosotros. Los hermanos de la alabanza no cantan solo no alaban solo para ellos. Los hermanos de la danza no danzan solo para ellos, danzan primero para el Señor y alaban primero para el Señor, pero lo comparten con todos nosotros. El hermano Jacobo comparte el don y el talento que le ha dado detrás de esa computadora el Señor para compartir los textos bíblicos, para compartir las alabanzas y para que no lo sabemos, también alabemos al Señor. Todos debemos de compartir nuestros dones y ponerlos al servicio de nuestros hermanos, con humildad. Los dones que el Señor nos da no son para jactarnos. Los dones que el Señor nos da no son para vanagloriarnos. No son para exaltarnos nosotros mismos, sino que los debemos de poner al servicio de nuestros hermanos, con humildad y con amor, hermano. Y me llamaba la atención hace algún tiempo, y me llamaba la atención porque es un ejemplo del mundo. Le hacían una entrevista a este muchacho Messi. Y todos sabemos quién es. Creo que ha estado no sé por cuántos años como mejor jugador del mundo. Y el periodista le preguntaba sobre sus habilidades, sobre cómo las había adquirido, sobre cómo se había esforzado para adquirir esas habilidades. Y a mí me sorprendió, y más sorprendió al periodista, porque no supo con qué responderle después, cuando Lionel Messi le dijo que todas sus habilidades y todos sus talentos los había recibido de Dios. Porque él tenía memoria que desde pequeño, él tenía un dominio del balón y tenía esas habilidades sin haber hecho ningún esfuerzo. Entonces yo estoy seguro, dice, que fue Dios el que me los dio. Y yo les digo que es un ejemplo, porque en esos niveles, a como el mundo influye a esos personajes, es raro escuchar este tipo de respuesta, con esa humildad que a él lo ha caracterizado. Y como ese ejemplo tenemos varios. Hay un actor que es cristiano, ahí en Hollywood, que le han quitado papeles por ser cristiano. Le han quitado papeles por ser cristiano. Y él con humildad ha seguido. Y él con humildad no esconde que él es cristiano. Y ha aprendido a depender del Señor. Y así cada uno de nosotros, en nuestros trabajos, en nuestra familia, que no nos avergüence el decir que somos cristianos. Que no nos avergüence el decir que nos congregamos todos los domingos. Que ya fuimos bautizados. No escondamos nuestros dones. No escondamos nuestros talentos. Porque ya sabemos qué es lo que pasa y nuestro Padre lo decía hoy.
¿Qué pasa si nosotros escondemos nuestros dones y nuestros talentos? El Señor nos los va a quitar. Y ahí está el ejemplo en la parábola de los talentos. Le dio un solo talento y el hombre lo escondió. Porque tuvo temor, porque tuvo miedo. Porque tuvo miedo de hacer lo que él ya sabía que tenía que hacer con ese talento. Y se escondió. Entonces, hermanos, nosotros no nos escondamos. No nos escondamos. Y yo les voy a decir, sinceramente, cuando el pastor me dijo que iba a servir como ministro en casa de Dios, dije yo, ¿qué voy a hacer? Pero me he ido dejando llevar por el Señor. Él ha declarado varias veces que nos va a ungir como pastores. Él nunca me lo ha preguntado. Hermano Orlando, ¿quiere ser pastor? Nunca me lo ha preguntado. Pero yo me he dejado llevar por el Señor. Cada uno de nosotros tiene un don, hermano. Cada uno de nosotros tiene un talento. Cada uno de nosotros tiene un llamado. No lo escondamos. No lo enterremos. Porque ahí mismo nos estamos enterrando nosotros también. Hagamos, el Señor nos va a ir perfeccionando. Yo jamás imaginé que iba a estar de frente a todos ustedes hablando de la palabra del Señor. Nunca. Nunca me imaginé que los sábados a las 5 de la mañana me iba a estar bañando para venir a los devocionales a escuchar la palabra, a reunirnos con nuestros hermanos. Menos que los sábados en la tarde iba a estar en una casa de Dios, hermano. Pero el Señor lo viene llevando a uno. El Señor lo viene haciendo a uno y lo viene formando a uno. Y si nos dejamos formar, si abrimos nuestro corazón para que el Señor actúe en cada uno de nosotros, Él nos va a dar el querer, Él nos va a dar el hacer, Él nos va a dar la palabra, Él nos va a dar la palabra, Él nos va a dar el tiempo. Y lo más importante, hermano, Él nos va a dar el amor para servir a los demás, para servir a nuestros hermanos. Y como les decía, con humildad, sin jactancia. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces, hermano? Y ya lo decía, y ese pensamiento me lo puso ayer el Señor, y lo decía nuestra hermana Jessica. ¿Qué es lo que pasa cuando el Señor nos ha dado una comisión? Empezamos a servir, pero de repente sentimos que podemos hacer más y queremos adelantarnos al Señor. Y entonces de repente empezamos a decirle a nuestro pastor, a nuestro ministro, mire, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Y qué pasa cuando no nos hacen caso? Nos enojamos. Cuando las cosas no se hacen como nosotros queremos que se hagan, nos enojamos. ¿Y qué hacemos? Dejamos de servir. Y nos olvidamos del llamado que el Señor nos hizo. Pero hermano, ¿a quién le estamos dando la espalda? No se la estamos dando a nuestro pastor, no se la estamos dando a la hermana Ligia como ministra del diaconado. Se lo estamos dando al Señor. La espalda se la damos al Señor. Nos escondemos de Él por un capricho, muchas veces, podríamos llamarle así, de nosotros. No, debemos de ser humildes y servirle al Señor donde Él nos ponga. Y debemos de llenarnos de amor para tener la paciencia, porque el tiempo y las cosas se van a hacer en el tiempo del Señor, no en el tiempo de nosotros, no cuando nosotros querramos, es cuando el Señor lo determine. Allí se van a hacer todo, tal vez lo que nosotros hemos querido hacer por mucho tiempo. El Señor nos va a dar el momento, nos va a dar el tiempo y nos va a dar el lugar para que las cosas que nosotros hemos querido hacer, si son de Dios, las hagamos, hermanos. Eso es maravilloso porque la humildad, hermano, la honra, la humildad, la obediencia, son principios que nosotros debemos de caminar con ellos todo el tiempo y no olvidarnos en ningún lugar de eso, porque es palabra del Señor. Así es como el Señor quiere que nosotros vivamos. Muchas veces oramos, muchas veces nos congregamos, muchas veces
leemos y meditamos en la palabra todos los días, pero fallamos. Y muchas veces no hacemos lo que el Señor nos está diciendo, o no vivimos en una determinada circunstancia como el Señor nos está diciendo que lo hagamos. De repente me doy cuenta que mi hermano Abdías tiene una necesidad y me hago de la vista del oído sordo y volteo la vista para otro lado. A mí que no me llame el hermano Abdías, no tengo tiempo. Y así no es como que quiere el Señor que nosotros vivamos. Y de eso hablábamos ayer, de la humildad. Y nos decía el pastor que debemos de tener la humildad para someternos a las autoridades que el Señor nos ponga. Y de repente, yo les ponía ayer a los hermanos el ejemplo, de repente el pastor le puso el Señor en su corazón que el hermano Oliver se va a hacer cargo de una actividad determinada. Nos tenemos que someter al hermano Oliver, porque en ese momento, en ese tiempo, para esa actividad, el hermano Oliver es la autoridad. Y eso tenemos que tenerlo claro en nuestras cabecitas, hermanos. No es porque yo sea el ministro, yo voy a ir y voy a pasar encima de la autoridad que el pastor le está dando en ese momento al hermano Oliver. Ahí está la humildad, para someternos unos a otros, que también lo dice la palabra. Y vamos a ir al versículo 11, hermano. Y dice la palabra: si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a que pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí en este versículo fue que yo andaba buscando cómo ponerle el tema a esta enseñanza, y al final le puse: sirviendo glorificamos al Señor. Sirviendo glorificamos al Señor. Porque en la mayoría de estos versículos, de estos pasajes, el apóstol Pedro nos habla del servicio que nosotros debemos de dar a los demás hermanos, con amor y con humildad. Entonces, todo lo que nosotros hagamos debe estar en concordancia con la voluntad de Dios, alineado a su voluntad. Y es su palabra donde conocemos nosotros esa voluntad. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, de nuestro Padre, de nuestro Creador. Leamos la palabra, hermano. Ahí está. Allí está escrita la voluntad del Padre para cada uno de nosotros. Él es nuestra guía. Él es nuestro manual de cómo debemos de llevar nuestra vida, de cómo debe ser nuestro comportamiento, de cómo debe ser nuestro actuar y nuestra actitud en la palabra. Si alguno habla, hable conforme las palabras de Dios. Nuestras palabras deben reflejar la verdad y la sabiduría del Padre. Lo que hemos aprendido de Él, hermanos. Eso es lo que deben de reflejar nuestras palabras. Y en Juan 8:38 nos dice nuestro Señor Jesús: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ya sabemos a qué se refiere. Entonces, los hijos hablamos lo que vemos y escuchamos de nuestros padres. Yo aprendo del Padre espiritual que el Señor me ha puesto. Y aprendo no solo de su discipulado, de su enseñanza, sino de su conducta, de su actuar, de su testimonio. Y nosotros, los hijos que nosotros tenemos, aprenden lo que nosotros hacemos. Y por eso tenemos de actuar con mucha responsabilidad en cada una de nuestras casas. Lo que nuestros hijos ven que hacemos y escuchan que hablamos, eso ellos hablan. Si escuchan palabras de bien, van a hablar palabras de bien. Si escuchan palabras de mal, en la calle van a hablar palabras de mal. Si aprenden buenas costumbres, en la calle se va a reflejar.
Si aprenden malas costumbres, en la calle se va a reflejar. Y por eso es que cuando nuestros hijos se portan mal o tienen algún comportamiento, no hablan de él, hablan de nosotros, los padres. Porque nosotros tenemos la obligación de formar a nuestros hijos. Y mire cómo lo dice el Señor: yo hablo lo que he oído, lo que he visto cerca del Padre. Así nosotros, nuestras palabras deben de ser lo que hemos aprendido del Padre. Por lo tanto, nuestras palabras deben ser, hermanos, de edificación, de consejo, de amor. Deben de reflejar el amor que el Señor tiene por nosotros. Y si recibimos amor del Padre, así mismo nosotros lo debemos de dar. En la palabra dice que lo que de gracia recibimos, de gracia demos, hermanos. No debemos usar nosotros palabras groseras, ni para exhortar a un hermano, ni para exhortar a un hijo. Porque la palabra grosera causa dolor, causa división. Y eso no es a lo que el Señor nos ha llamado, sino a unidad. Debemos usar nuestras palabras adecuadamente, de acuerdo con el momento y de acuerdo con la circunstancia, hermanos. Y mire lo que nos dice la palabra en Proverbios 25:11. Y lo voy a leer en la versión traducción al lenguaje actual. Las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata. Imagínense cómo compara la palabra del Señor las palabras dichas a tiempo y las palabras con sabiduría, con amor, las palabras con el conocimiento que nos da el Señor. Nunca nuestras palabras deben de ser groseras, nunca nuestras palabras deben de ser de ofensa. También, de repente nos dicen algo y está el dominio propio. Pidámosle al Señor dominio propio para no contestar con una grosería, para no contestar de una manera inadecuada, para que nuestras palabras no sean en ese momento hirientes, no, sino que sean de amor. Dice la palabra del Señor que la mejor arma para las palabras de ira son las palabras de paz y de mansedumbre. Y así es que nosotros debemos de contestar. Si este taxero y este bucero hubieran estado llenos de la sabiduría del Señor, no hubiera pasado lo que pasó. No hubiera pasado. Y ese video le da la vuelta al mundo y uno siente como vergüenza, hermano, que en su país esté pasando eso. Dicen que están presos los dos. Por eso, todo lo que hagamos tiene consecuencias. Y los dos están presos, dicen. Y en cuanto al servicio, hermanos, cuando sirvamos, que sea con amor, que sea con humildad, que sea reconociendo que es por la gracia de Dios que servimos, que es la gracia de Dios la que nos habilita para servir, que no son nuestras habilidades, que no son nuestra fuerza, que no es nuestra inteligencia, sino que dependemos del Señor para todo servicio que nosotros vayamos a hacer para Él y para nuestros hermanos. Para todo debemos de aprender a depender del Señor. Todas nuestras habilidades vienen de Él. Todo nuestro conocimiento viene de Él. Él es dueño de todo. Y Él reparte dones a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que sirvamos a nuestros hermanos. Y debemos de servir con amor. Mire lo que dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad, hermana Jessica. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad que el Señor nos ha dado del pecado debe ser una vida de servicio para nuestros hermanos. Una vida de servicio, con amor, con humildad. No es porque yo tenga más, no es porque yo tenga menos, sino hagámoslo con amor, hagámoslo con humildad. No es porque el hermano me cae mal, no le voy a servir. No es porque el hermano me cae mal, no le voy a abrir la puerta. No. Eso es incorrecto. Y eso no es hacer la voluntad del Señor. Debemos de ser iguales con todos, servirles a todos. Lo conozcamos, no lo conozcamos, no sintamos con él la misma afinidad que sentimos por otro hermano, pero debemos de servirle
a todos nuestros hermanos. Y entonces, hermanos, reflexionemos, porque los días del fin están cerca. Reflexionemos. Vivamos una vida de servicio para nuestros hermanos. Declaremos y hablemos siempre palabras de edificación, palabras de amor. Que pidámosle al Señor que nos cubra cada día más con ese inmenso amor que Él nos ha tenido, para que ese ferviente amor crezca los unos por los otros, entre todos nosotros, con nuestra familia. Seamos hospitalarios en nuestras casas. Recibamos a los hermanos con nuestras casas. Atendamos a los hermanos cuando lleguen. Yo la vez pasada escuchaba al pastor y decía el pastor, he llegado a casa que ni un vaso de agua me han dado. Y yo en ese momento me reí, hermano, pero ahora ya no me río porque ya me pasó. Pero ahí es el amor de Cristo el que hace que nosotros toleremos esas cosas. Porque muchas veces no es porque el hermano no quiera, sino porque hay un olvido. O sea, estamos tan exhortos en lo que estamos haciendo, en la reunión, en la palabra, que nos olvidamos muchas veces de esa atención que debemos de dar. Pidámosle al Señor que no nos olvidemos, hermano, y que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón esta palabra, hermano. Porque es la voluntad del Padre para cada uno de nosotros. Así es que Él quiere que vivamos. Que los afanes del mundo no nos desvíen, que los afanes del mundo, que las preocupaciones no nos hagan olvidar cómo es que el Señor quiere que nosotros vivamos, de acuerdo a su voluntad, hermanos. De acuerdo a su voluntad. Caminemos diario, pidémosle diario al Señor que vivamos de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a lo que Él quiere, en su propósito para cada uno de nosotros. No a lo que nosotros querramos, no a lo que nosotros digamos, sino a la voluntad del Padre. Y todo esto pongámoslo en práctica y transmitámoselo a nuestros hijos. Aunque ellos no estén aquí, transmitámoselo a nuestros hijos. Transmitámoslo, que el Señor hará y el Señor obrará en cada uno de ellos. Hermano, esa era la palabra, esa es la reflexión que el Señor había puesto, y vamos a sellar la palabra para darle lugar a nuestro pastor y pasar a la Santa Cena, ¿verdad? Amado Padre Celestial, yo le doy gracias. Gracias por su palabra, gracias por su exhortación. Gracias, Señor, porque usted nos está indicando cuál es su voluntad para cada uno de nosotros, cómo nosotros debemos de vivir, cómo nosotros debemos de actuar. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que todos mis hermanos y yo pondremos en práctica y viviremos esta palabra, Padre. Que tendremos ese ferviente amor los unos por los otros. Que seremos hospitalarios, Padre. Que tendremos una vida sobria, sin excesos, de acuerdo a su palabra, Padre. Sin jactancia, sin orgullo, Padre. Y que sobre todo serviremos, Señor, a nuestros hermanos. Primero a usted, Padre, que es el que nos ha hecho el llamado y que es el que nos ha sacado de la vana vida, de la vana manera de vivir que cada uno de nosotros teníamos, y servir a los hermanos con amor y con humildad, Padre. En el nombre de Jesús yo le doy gracias, Señor, por este tiempo, y gracias por este privilegio, Padre, que usted me sigue dando, Padre, de llevar su palabra. Gracias, Señor, y declaramos, Padre, bendecido este día, declaramos, Señor, que usted hará la obra en cada uno de mis hermanos, Padre. Mandamos palabra de bendición y de sanidad hasta la casa de nuestra pastora, y creemos, Señor, en que usted hará la obra en ella, en que usted está haciendo la obra en ella y en que ella está sana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.